Muy bien, queridos hermanos, pues estamos en directo por Facebook porque estamos censurados en YouTube por decir cosas. Entonces, cuando se dice la verdad de Dios, pues en este mundo no te premia, te castiga. Pero vamos a seguir predicando la palabra del Señor de una manera o de otra. Si nos censuran en todas las redes, pues un megáfono en la montaña y en alto. Pero seguiremos predicando. Y que Dios nos dé fuerza, porque si llegas estamos muy lejos, los tiempos cambian, de que nos tengan una prisión por predicar, pues seguiremos predicando desde como hacían nuestros queridos hermanos del primer siglo, del tercer siglo, que fueron realmente por predicar el Evangelio, y también los pasos de hermanos nuestros que hoy en día en el mundo están siendo seguidos por predicar la palabra de Dios. Estábamos hablando, nos situamos, ¿dónde estamos? Primera 2, ¿qué? 2:17. Ahí estábamos la semana pasada, retomamos ahí y avanzamos al versículo 18. Estamos viendo en primera de 2:17 que el mundo pasa y sus deseos, o sea, los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida, pasan también. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Las cosas de este mundo, y a veces nos cuesta aceptar y es difícil creer, desvanecerá todo lo que deseamos, que todo lo que hemos conseguido se va a desvanecer. Cuesta aceptar eso a veces y nos cuesta entenderlo. Es difícil a veces aceptar que ya no somos de este mundo, aunque vivimos en el mundo. Es una situación que en alguna ocasión nos desborda y no terminamos de comprender. Pero ahí está el Señor ayudándonos a entender que estamos en la nueva forma en la que Dios nos creó, y hay un propósito ahí, tenemos que perseverar y estar ahí, a donde el Señor nos lleva. Ese es su propósito. Y tenemos que dejar que la palabra de Dios nos siga llevando e iluminando. Déjame que leamos algunos versículos en relación a esto para conectar con lo que hablábamos la semana pasada, y ya nos ponemos con el versículo 18. Vamos a leer en el Salmo 39, con esta idea en mente de que el mundo pasa y sus deseos. Las cosas de este mundo van a pasar, todas, no nos podemos llevar nada. Nada permanecerá para siempre. Solo los que hacen la voluntad de Dios. Dice el Salmo 39, versículos 6 y 7. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Me encantan estas reflexiones del libro de los Salmos. Te muestra ahí una verdad grandísima. El hombre ciertamente es como una sombra. ¿Qué es la vida del hombre? Todos los días, si te lo piensas, nosotros estamos aquí, gracias a Dios, tenemos vida. Pero si te lo piensas, todos los días en el mundo nace gente y muere gente. Todos los días, por millares, decenas de millares, millones. Nacen y mueren, y esta es la tónica de este mundo. ¿Qué es la vida del hombre? Es poca cosa, es como una neblina que aparece y que al poco desaparece. Y nos afanamos en el mundo, aún sabiendo que esta vida es tan breve. Pero amontonamos riquezas y no sabemos quién las recogerá. Lo que ganamos, ¿para quién es? A veces los padres piensan, ¿no?, en dejar a sus hijos un futuro y tener cosas que nosotros no tuvimos, pero los hijos a la vez también van a pasar y todo pasa y no nos podemos llevar nada. Pero qué buen punto esa reflexión. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Mi esperanza está en ti. Isaías 40, versículo del 6 al 8. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Así es la vida, como dice ahí.
da voces, dilo, proclámalo. ¿Qué tengo que decir? Que toda carne, toda vida es como la hierba. Hoy está y mañana ya no está. Nuestra vida es como una flor que hoy puede estar esplendorosa y mañana ya está marchita. Todo se desvanece, todo pasa y pasa muy breve, muy rápido. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 31. Primera de Corintios 7, 31. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Fíjate, ¿no? Qué reflexión también. Los que disfrutan del mundo, pues como si no lo disfrutasen, porque ¿qué es el disfrute realmente del mundo? Algo temporal, pasajero, porque el mundo pasa. Lo que hoy tienes, mañana ya se terminó. En Mateo 7, 21, estamos viendo una pequeña muestra de lo que representa esa idea de que el mundo pasa, y hay mucho en la Biblia, pero baste estos versículos que estamos leyendo. Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La vida pasa, breve, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Y Jesús lo dijo, el que hace la voluntad de mi Padre, ese permanece. No todo el que dice Señor, Señor. Hay muchos que viven una religión, pero no hacen la voluntad de Dios. Y en Marcos 3:35 está otra vez la misma idea. Marcos 3:35. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ahí le dijeron, Jesús, ahí fuera están tu madre y tus hermanos. Y Jesús dijo, ¿y quién es mi madre y mis hermanos? El que hace la voluntad de mi Padre. Los parentescos en el reino de Dios desaparecen. Da igual que tú tengas la sangre de alguien, que hayas nacido, tu padre, tu madre. En el reino de los cielos hay otra familia, es una familia espiritual. Nos hemos unido a través de la sangre de Cristo, no de un linaje humano. Entonces Jesús lo dejó claro. ¿Quién es mi padre, mi madre, mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Qué importante hacer la voluntad de Dios. Salmos 125, versículo 1 y 2. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Los que confían en Dios vivirán para siempre. Y te leo uno más, Proverbios capítulo 10, versículo 25. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Y si estos textos, estas declaraciones, estas promesas de Dios no te conmueven, pues ya poco te va a conmover. El Señor lo hace todo, lo provoca todo, y eso es para siempre en nuestra vida. El Señor nos lleva a la eternidad, somos ya parte de esa eternidad. Bien, por ahí Beatriz tenía problemas con la conexión, pero parece que es ella, ¿no? Porque los demás lo están viendo bien. Muy bien, cuando los hermanos que están en internet tienen problemas, el consejo es que se desconecten, que se salgan, lo apaguen todo y vuelvan a conectar, porque a veces hay una mala conexión. Juan ya es experto en eso. De vez en cuando ahí dice en el chat, no se oye, no veo nada y tal. Juan, conéctate, y después ya dice, ya sí, ahora ya lo veo. Es experto en hardware, como diría Alejandro Abraham. Bien, vámonos al tema, el tiempo del fin. Vamos a hablar del anticristo, vamos a hablar del fin de los tiempos. Ese es el nuevo apartado que aparece aquí, que no es un tema nuevo, sino que es la continuidad del otro. O sea, aquí la idea es que, tú tienes que posicionarte, o estás con el mundo o estás con Dios. Si estás con Dios tienes que saber que el Señor vendrá a buscarnos. Los tiempos del fin están cercanos, todas las cosas pasarán. Tú tienes que mirar a ver de parte de quién estás, si estás con el Señor o estás con el mundo. Tienes que tomar una decisión en tu vida. ¿Con quién te vas a asociar? ¿A dónde vas a poner tu corazón?
Cuando habla ahí, vamos a leer el versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Qué quiere decir Juan cuando dice que estamos en el tiempo del fin, que es el último tiempo, que es la última hora? En la Biblia se habla, aún desde el principio de la Biblia, se habla de los postreros tiempos, o del fin de los tiempos, o los últimos tiempos. Claro, según el contexto tienes que entenderlo de una manera o de otra. No siempre que tú leas en la Biblia los postreros tiempos o los últimos tiempos se refiere a los tiempos que están por venir. Por ejemplo, para los judíos, en el Antiguo Testamento ya aparece el concepto del tiempo del fin en Génesis. Si nos vamos a Génesis capítulo 49, versículo 1, Génesis 49, 1, mira lo que dice, cómo lo dice ahí en este texto. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Esa es una expresión que se refiere a tiempos del fin en el texto hebreo. Os voy a explicar lo que viene en los días venideros. Un poquito más adelante, cuando el pueblo ya había salido de Egipto, el pueblo de Israel había salido de Egipto y están vagando por el desierto, en Números capítulo 24, versículo 14, dice allí, he aquí, yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Bien, entonces, ¿a qué se refería Jacob? Os voy a hablar de los días venideros. ¿Qué quería decir ahí en Números cuando dice, os voy a mostrar lo que tenéis que hacer en los postreros días? ¿A qué se refería? Bueno, en este caso no se refiere al tiempo del fin del mundo. Se refería a los últimos días cuando Israel va a entrar a la tierra de Canaán. Para ellos, postreros días son los últimos días en el desierto, días de penuria, de sufrimiento, de escasez, de dificultades, y ya están en los últimos días, los postreros días, van a entrar a la tierra que Dios había prometido. Entonces esos últimos días para ellos eran los últimos días antes de entrar a la tierra prometida. Pero, claro, esto está en ese contexto. Cuando tú quieres saber esto, tienes que ver el contexto y lo comprendes. Está hablando de antes de entrar a Canaán. Pero después, en el Antiguo Testamento, sí que más adelante, bueno, y ya por todos los textos de esta parte de los 39 libros del Antiguo Testamento, también se habla del tiempo del fin en relación al fin del mundo, a los tiempos en los que Cristo vendrá. Los últimos días se asocian siempre en la Biblia, Antiguo Testamento, en el Nuevo también, pero en el Antiguo Testamento lo puntualizamos porque parece que quedaba como más lejano todo, pero siempre los últimos días, los postreros días se asociaban con el día del Señor. Los judíos creían que el tiempo estaba dividido en dos edades. La edad presente, que es la vida del hombre, todo lo que es desde Adán hasta la edad por venir, que era la otra división del tiempo para los judíos. Y digo los judíos porque ellos lo entendían así según la Biblia. De hecho, la Biblia es quien nos habla de eso. Entonces, la edad presente, ellos decían, es totalmente mala. La edad presente no es buena. Es la edad en la que el hombre nace, crece, sufre, muere y así generación tras generación. Esa es una edad mala. Estamos bajo la maldición del pecado y todo lo que ocurre en la vida es malo. Así decían los judíos. La edad por venir es el tiempo dorado de la supremacía de Dios. Ellos enseñaban esto. Es el fin de los tiempos, de los días, dará lugar a entrar a esa edad por venir, al tiempo futuro. Pero antes de llegar a esa edad vendrán esos últimos días y serán días difíciles, días de terror, días de tribulación como nunca antes los hubo. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Apocalipsis es especialmente un libro que nos habla de eso. En el Antiguo Testamento el libro más significativo que nos habla de eso es el libro de Daniel. Pero también hay muchas partes en Ezequiel, en Jeremías, en otros profetas, los profetas menores, se habla mucho también del tiempo del fin.
Entonces, esos últimos días no conducen a la destrucción del mundo, sino a la recreación del mundo. El mundo será hecho nuevo. Todo lo que vemos, todo lo que existe a nuestro alrededor dejará de existir. Juan dice allí en el capítulo 21 de Apocalipsis, creo que es allí donde dice que el cielo y la tierra, o sea, el universo en sí mismo, pasó y ya no existía más. Pasó, desapareció. Y Dios hizo, dice allí, cielos nuevos y tierra nueva. O sea, Dios va a recrear, va a hacer una nueva creación diseñada, ahora sí, para toda la eternidad, donde vamos a vivir para siempre. Antes lo hemos leído, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nuestro futuro es eterno en una nueva creación que Dios va a hacer. Entonces Juan lo que ha estado haciendo aquí en su primera carta, todo lo que hemos visto hasta ahora, Juan lo que ha estado haciendo era esto, planteando con qué mundo te vas a aliar, con qué mundo te identificas, con qué edad, con el viejo mundo que perecerá, que pasará, todas las cosas pasarán del mundo, sus deseos también. ¿Te quieres identificar? ¿Te alías con ese mundo o te vas a aliar con el mundo futuro, con el porvenir? Eso es lo que ahora Juan nos lleva a ese punto. O sea, ahora tenemos que plantearnos realmente si hemos entendido todo lo que se ha dicho hasta aquí. Somos hijos de luz, tenemos que andar como hijos de luz. Si decimos que somos de Dios, tenemos que amar a Dios y amar a los hermanos. Tenemos que demostrar que realmente hemos creído y por lo tanto tenemos que desmarcarnos del mundo. Todo lo que hay en el mundo, todo es malo. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. ¿Por qué? Porque todo pasa. No es eterno. Entonces tú no puedes poner tu corazón en algo que va a pasar. Tú tienes que poner tu corazón en la eternidad, en las cosas que durarán para siempre. Y ahora Juan nos lleva a este punto. Pero, a ver, siempre hay una duda ahí, siempre surgen las preguntas y está la reflexión, como muchos me han preguntado muchísimas veces. Pero si Juan está diciendo ya es el último tiempo, dice, conocemos que es el último tiempo, y lo dice aquí, lo dijo Jesús, lo dice al final del libro de Apocalipsis, pero a ver, Juan, creo que te equivocaste, porque tú dijiste, ya es el último tiempo, y desde que Juan dijo esto han pasado 19 siglos, que se dice pronto. Entonces la pregunta siempre es, ¿se equivocó la Biblia? Cuando dice ahí en el Nuevo Testamento, ya es el fin, ya estamos en el tiempo del fin, ¿se equivocó la Biblia? El apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses una carta hablándole de que el Señor viene, de que es el fin, y los tesalonicenses dijeron, gloria a Dios, pues ya viene el Señor, dejemos ya de ocuparnos en obligaciones, en cosas, y los creyentes se despreocuparon de obligaciones que tenían. También Pablo les dice, no seáis removidos, no dejéis que os engañen, porque no solo es que interpretaron mal a Pablo, es que había falsas enseñanzas, incluso algunas cartas falsas que se hacían pasar por Pablo quien la escribía y no era verdad, y decían eso, Cristo viene ya, y Pablo les tiene que aclarar y decir, no, os estáis confundidos. Viene a decirle, después lo vamos a leer, viene a decirles, tienen que pasar cosas antes de que venga. Está cercano, sí, pero tienen que pasar cosas antes de que venga. Entonces, ¿se equivocó Juan al decir ya es el tiempo del fin? ¿Ya es la última hora? Mira, la respuesta te la voy a dar en una frase y después lo vamos a explicar. La respuesta es que todas las horas son la última hora. Esa es la respuesta. Todas las horas son la última hora. Y lo digo así, lo repito puntualizando para que os dé tiempo a escribir los que tomáis nota. O sea, rosario. Todas las horas son la última hora. ¿Qué quiere decir eso? Mira, hay un conflicto continuo entre el bien y el mal. Vivimos en un mundo donde desde el principio de los tiempos, cuando Adán y Eva pecaron, la guerra cósmica que un día se estableció entre Satanás, sus ángeles que cayeron con él y Dios,
se estableció una batalla y esa batalla se trasladó a la tierra cuando Adán y Eva pecaron y abrieron la puerta a la acción del diablo en este mundo. Y entonces, desde entonces, siempre está ese concepto, y lo entendemos perfectamente los creyentes, entre lo que es de Dios y lo que es anti-Dios. Y eso es algo que vemos en todas partes. Entonces, cada momento, cada decisión que tenemos que tomar puede ser la última. Hemos leído que la vida del hombre, ¿cómo es? Breve. Es como la hierba, es como la flor del campo, que hoy está y mañana se marchitó. O sea, para nosotros siempre es la última hora. El día y la hora en la que Cristo vendrá no la sabemos. El propio Jesús lo dijo, porque siempre había, en sus días ya estaban las especulaciones. ¿Cuándo ocurrirán estas cosas? Y durante la historia de la Iglesia siempre se ha especulado. Muchas sectas cristianas y no cristianas han puesto fecha al fin del mundo. Han hecho cálculos, yo no me explico de dónde sacan los cálculos, pero han hecho cálculos. Miraron esta profecía, contaron no sé qué, analizaron no sé qué, y yo me maravillo cuando dicen, el día tal, del mes tal, del año tal, hemos concluido al estudiar todo esto que viene Cristo. Y yo me quedo asombrado, digo, vaya, qué sabios, ¿no? Porque yo no lo veo eso por ninguna parte en la Biblia, pero... Y se han puesto fechas muchas veces. ¿Y qué ha pasado? Pues que aquí estamos, Cristo no ha venido todavía. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, Mateo 24, cuando los discípulos le preguntaron, Señor, ¿y qué señales habrá? ¿Cuándo ocurrirá el fin del mundo? Y Jesús le dijo, cuando veáis esto, sabed que está cerca, pero no les dijo el día y la hora. Jesús dijo que el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles de los cielos, solamente el Padre, solo Dios lo sabe, nadie más. Hasta él mismo dijo, ni siquiera el Hijo. Cuando él era hombre, estaba en este mundo, él decidió ponerse límites a sí mismo porque vino como hombre y ni siquiera en su estado de hombre él sabía el día y la hora. Por revelación, sí, claro, podía saberlo. Pero solamente Dios lo sabe. Vamos a decir así, es el secreto mejor guardado del universo. El día y la hora en el que Cristo se llevará a su iglesia. El día del arrebatamiento y todo lo que supone a partir de ese punto hasta llegar a la segunda venida. Es un secreto. Hemos dicho que hay un conflicto, no eterno, un conflicto desde el principio de los tiempos hasta ahora, cósmico, y que se extenderá hasta que Satanás sea destruido. Y en ese conflicto, en esa guerra, hay secretos de guerra. Hoy el presidente ruso, Putin, ha dicho que Rusia se queda al margen del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, que se llama el START 3, creo que se llama el programa ese. Y hoy Rusia ha dicho, nosotros nos desmarcamos, ya no vamos a seguir ese compromiso. Si queremos fabricar armas nucleares, si queremos expandirlas, ya vamos a hacer lo que querramos. Hay tensión en el mundo. El mundo está realmente en una situación muy tensa. Los científicos premios Nobel que controlan ese reloj simbólico del fin del mundo lo pusieron a 90 segundos del fin del mundo. Es la vez que más cerca estamos, según los científicos expertos, los premios Nobel. Estamos en el momento más crítico de toda la historia de la humanidad, por todo, suman todo. Y tienen en cuenta cosas como esto, las guerras que hay, las amenazas de guerras, China, Taiwán, Estados Unidos, Rusia, Corea del Norte. Tienen en cuenta todo eso, tienen en cuenta las amenazas del cambio climático, tienen en cuenta las amenazas de las cosas que ocurren en la naturaleza. Incluso en una de las principales causas que tienen en cuenta es la inteligencia artificial. Consideran que la inteligencia artificial puede representar un grave peligro para la continuidad de la humanidad en el mundo. Bueno, no me extrañaría. Ahí hay películas de ciencia ficción, pero que el fondo de esas películas es un riesgo que se considera de una forma real. Cuando le damos a las máquinas la capacidad, no para que piensen como las personas, porque una máquina jamás va a pensar como una persona, pero se le presupone que puede pensar como una persona y se le da la capacidad de tomar decisiones. Cuando tú le das a una máquina la oportunidad de que tome decisiones,
¿Quién controla el mundo hoy en día? Las máquinas. Todo está informatizado, todo, absolutamente todo. ¿Y qué hay en la mente, entre comillas, mente, qué hay en la mente de un supercomputador? ¿Qué hay ahí? Bueno, lo que el programador le ha dicho, sí, ¿no? Pero si el programador lo programó para que tenga una capacidad de autocrecimiento, y esos ordenadores tienen la capacidad de poder llegar a tomar decisiones y aprender, son ordenadores que se les programó para que aprendan, y están aprendiendo. Y están aprendiendo y toman decisiones en cuanto a lo que aprenden. Bueno, veremos muchas cosas hasta que Cristo venga, que igual viene pronto. Pero vamos a ver todavía muchas cosas en este mundo. El tiempo está complicado. Entonces, la expectativa de la última hora debe ser constante por parte de nosotros, porque precisamente el primer punto es ese, porque el día y la hora no lo sabemos. Y como no sabemos el día y la hora, para nosotros siempre puede ser la última hora. Además, tenemos en cuenta eso, que la vida es breve. Y hoy estamos y mañana ya no estamos. Aquel que hoy murió, y hoy han muerto muchas personas en el mundo, para ellos fue la última hora. Después de eso ya viene Cristo, porque el tiempo para ellos dejó de contar. Y la Biblia nos lleva a esa reflexión. No la última hora, sino una última hora. No es que sea realmente ya el último momento, Cristo ya viene, ya mañana, pasado, la semana que viene. No, es una última hora para cada uno de los hombres, para la humanidad. Entonces, el último tiempo, evidentemente, también en el lenguaje bíblico, comenzó con la venida de Cristo a este mundo, su muerte y su resurrección. Hay en un lenguaje así de alguna denominación que contemplan los tiempos como dispensaciones, llámalo el dispensacionalismo o llámalo de otra forma. O sea, comprendemos que el mundo está dividido en edades, en momentos históricos. Podemos hablar de la edad de la inocencia, el tiempo en el que Adán y Eva permanecieron en el huerto del Edén sin haber conocido el pecado. Podemos hablar del tiempo de los patriarcas desde Adán hasta el diluvio, la era antediluviana, podríamos hablar de eso. Podemos hablar de la era postdiluviana, de los patriarcas hasta Abraham. Con la venida de Abraham comienza una nueva era, una nueva dispensación, una nueva etapa de la humanidad, que es el tiempo del pueblo de Dios. Y aún dentro de esa era hay diferentes también divisiones. Tenemos el tiempo en el que Dios llama a Abraham y la familia de Jacob viven en Egipto, el tiempo de Israel en Egipto, 430 años. Podemos hablar del tiempo de la liberación y el tiempo que pasan en el desierto, otro tiempo, 40 años. Podemos hablar del tiempo de la conquista con Josué. Y después de eso hablamos del tiempo de los jueces. Después hablamos del reino, el periodo del reino. El reino unido, el reino dividido. Porque Israel se divide, 10 tribus por un lado, 2 tribus por otra, Judá y Benjamín, y por el otro lado las otras 10 tribus. Y podemos hablar de cuando Israel, las 10 tribus, el reino del norte, son destruidos, desaparecen. Judá continúa todavía unos pocos años, pero finalmente también serán destruidos. Y vamos viendo así. Cuando Israel perdió su identidad y desapareció, después vemos aún en el Antiguo Testamento la reconstrucción de Jerusalén, la vuelta al culto, Esdras, Nehemías. Y después llegamos al periodo del final del Antiguo Testamento, 400 años de silencio, no hubo revelación, no hubo profecía, pero después viene el nacimiento de Cristo. Y ahí es cuando la Biblia habla de los postreros tiempos. Nosotros vivimos en los postreros tiempos. Una edad que comenzó con la venida de Cristo, su muerte y su resurrección. Eso es lo que estaba profetizado y lo que se esperaba. Por eso os decía antes que siempre en el Antiguo Testamento los postreros días tienen que ver con el día del Señor. Y el día del Señor comenzó, vamos a decirlo así, con la venida de Cristo a este mundo. Las profecías se cumplieron. Todo lo que el Antiguo Testamento planteó tuvo cumplimiento. Todo aquello que era sombra de lo que había de venir ya vino. Y entramos en la fase final de la historia de la humanidad. Llevamos 2000 años, sí, claro. Pero tenemos en el Antiguo Testamento
4.000 años más de historia. Vamos a decir que desde que Adán peca y se sale del Edén hasta ahora han pasado unos 6.000 años. Entonces vamos a decir que estamos ya en la parte final de la historia de la humanidad. Y han pasado 2.000 años desde que Cristo vino. Y es como un número significativo. Al ver esos periodos de toda la historia desde Adán hasta nosotros, e ir viendo los años como fueron pasando y los milenios, 2.000 años está dejando la puerta abierta a la entrada del número 7, lo que sería 7.000 años, el séptimo milenio. Y la Biblia nos habla de que Cristo reinará por 1.000 años. Así que estamos por ahí. Si estamos en el año 6.000 y el fin sería en ese número significativo 7.000 años la historia de la humanidad y 1.000 años son los que Cristo va a reinar, pues estamos ya ahí a las puertas. O sea, todos son ideas. El tiempo que se extiende hasta la segunda venida de Cristo es lo que no podemos determinar, pero sí que tenemos las señales que Cristo nos dejó. Cuando veáis que ocurren estas cosas, sabed que el tiempo está cercano. Hoy he leído en la prensa, no sé si ha salido ayer, antes de ayer, la noticia, que Abu Dhabi abre la casa de la familia abrahámica. ¿Habéis leído esa noticia alguien? Si os acordáis, en tiempos de comienzo de pandemia, en algunos estudios que estábamos dando aquí acerca de los últimos tiempos, no sé si alguien se va a acordar de eso, porque ya parece que ha pasado tanto tiempo, yo me acuerdo, dirás, porque lo enseñaste tú, pues sí, igual también por eso, que el Papa Francisco hizo una convocatoria para convocar a todos los líderes del mundo no dijeron el que iban a decir que iban a revelar algo, pero fue una convocatoria que hizo en unión con el gran imán, con uno de los grandes líderes musulmanes. Y dijimos, sí, la idea ecuménica, sí. Había entendido el comunismo, digo, ahora no sé de qué me está hablando. Lo ecuménico, sí, la unidad de las religiones. Entonces dijimos, es algo insólito que el Papa, el líder cristiano del mundo católico romano, se haya puesto de acuerdo con los grandes líderes musulmanes para proponer cosas a los líderes del mundo para tomar medidas contra los grandes males que nos vienen. Uno de sus principales males, según ellos, era el cambio climático. Tenemos que hacer frente a esto y lo tenemos que hacer unidos. Y en su día dijimos, ¿quién se acuerda que dijimos? Están construyendo en estos países de los Emiratos Árabes, están construyendo un complejo que albergará una iglesia cristiana, una mezquita musulmana y una sinagoga judía. Y dijimos, eso es insólito, jamás se había visto, eso ni siquiera te lo podías haber llegado a imaginar. Bueno, pues hoy está en toda la prensa. Si tú lo buscas en la prensa, yo, por ejemplo, he puesto en el buscador y me han salido La Razón, El Mundo, toda la prensa así más importante. He abierto la primera que había ahí, El Correo del Golfo. El Golfo no es uno así, será de por ahí de... Mira, podía haber abierto otro, pero he abierto El Correo del Golfo. Y dice la noticia, Abu Dhabi abre la casa de la familia abrahámica como mensaje de tolerancia. El recinto, y se ve ahí la fotografía, lo podéis buscar y verlo, no sé si Rafa igual lo podría proyectar o algo, pero bueno, es igual, lo podéis ver. Se ve un complejo muy bonito, con zonas verdes y 3 edificios como muy modernos, así uno aquí, otro ahí y otro aquí, como así, como haciendo una pirámide. Y se ven ahí, dice la ilustración que muestra el espacio que acogerán en Sadiyat Islam, la casa de la familia abrahámica. Claro, Abraham es el vínculo de unión entre las 3 grandes religiones. Los judíos creen en Abraham, los musulmanes creen en Abraham, los cristianos creen en Abraham. Así que la casa de Abraham es la que nos une a todos. Estamos unidos, qué bonito, con los musulmanes, los judíos, los cristianos, todos los cristianos también, católicos, protestantes, ortodoxos, todos, estamos ahí todos. Bueno,
El recinto será abierto al público, si tenéis intención de ir a visitarlo, a partir del 1 de marzo. Ya está, dentro de 10 días podéis ir a visitarlo. Y las visitas se permitirán a partir de las 10 de la mañana. La Casa de la Familia Abrámica ha sido inaugurada en la capital de Emiratos Árabes Unidos como nuevo mensaje de tolerancia y convivencia, con una mezquita, una iglesia y una sinagoga en el mismo recinto. El complejo interreligioso en la isla de Saadiyat fue diseñado por el arquitecto Sir David Adjaye. El lugar abrirá al público a partir del 1 de marzo y se permitirán visitas a partir de las 10 horas. Los residentes y turistas deberán realizar reservas previas antes de poder acceder. El diseño del proyecto fue presentado por primera vez por el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de EAU, en una reunión mundial en Nueva York en 2019. Un lugar para el aprendizaje, el diálogo y el culto. La Casa de la Familia Abrámica es un hito cultural que personifica los valores compartidos de coexistencia y armoniosa comprensión entre las tres religiones abrámicas del Islam, el cristianismo y el judaísmo. Y bueno, ahí sigue hablando. En la noticia también dice que fue fundamental la visita. Ahí tenéis la imagen, sí, esa es la foto. Eso se ha inaugurado hoy. Fue fundamental para poder llegar a completar esta idea la visita que el Papa Francisco hizo a los Emiratos Árabes hace, ¿cuánto? Un par de años ya, pasa el tiempo rápido, en el que se le puso la alfombra roja y lo recibieron con honores. Ahora tú piensa, en los Emiratos Árabes hay hermanos nuestros que están prisioneros en cárceles por predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo me explicas eso? ¿El símbolo Illuminati ahí en el techo de la iglesia? Ah, sí, puede ser que haya símbolos Illuminates, masónicos y de la idea del mundo del globalismo y todo eso, sí. No sé, todo ahí bueno, ahora en estos días se va a hablar mucho de eso. En las redes sociales cristianas y eso se va a hablar un montón. Ya veréis cómo van a salir ahí símbolos y cosas por todas partes. Pero no hace falta buscar mucho. ¿Y los tres edificios están en forma de triángulo? Sí, os lo he dicho antes, que están así como una forma en triángulo. ¿Están puestos en la misma forma del triángulo que hay en el techo? Sí. ¿Será casualidad? Bueno, ya estáis viendo, hay cosas, ya estáis viendo muchas cosas. Sí, hoy en día se construye ahí rápido. No seáis mal pensados, que eso es casualidad. Bueno, lo que os decía, recibieron al Papa con honores, lo recibieron con música, con reconocimientos de jefe de Estado y se celebró una misa, creo que asistieron como 50, 60.000 o 70.000 personas en una misa católica romana en los Emiratos Árabes, jamás había hecho. Pero en los Emiratos Árabes está prohibido predicar la palabra de Dios públicamente, no puedes hablarle a un musulmán de la palabra de Dios, está prohibido, no puedes predicarlo en la calle. Los cristianos pueden hacerlo en privado, puertas adentro, pero predicar a la gente no, está prohibido. Tú no puedes difundir la Biblia, la palabra de Dios, está prohibido. Entonces, ¿esto qué es? La foto ahí que hemos visto, ¿qué es eso? Bueno, ahí está una de las cosas que se ha hablado mucho en la historia del cristianismo reciente, de que la Biblia habla de una religión única mundial, ecumenismo. Se ha hablado de que en el tiempo del fin toda la humanidad se pondrá bajo una misma bandera religiosa, pero sinceramente durante muchos años eso se veía muy difícil. O sea, es imposible. A ver, lo que decíamos, si en los países musulmanes está prohibido predicar el cristianismo, si hay un odio arraigado en lo más profundo del ser entre judíos y musulmanes principalmente, pero también entre cristianos, ¿tú sabes el odio que hay ahí detrás? ¿Tú sabes lo que hay ahí detrás en una guerra que viene de miles de años hasta ahora entre judíos
y musulmanes, y me vas a decir que van a construir en un mismo recinto, en territorio musulmán, en una de las grandes capitales del Islam, que es Abu Dhabi, los Emiratos Árabes. Ese es el centro del mundo musulmán, ahí está la Meca, ahí está enterrado Mahoma. O sea, ¿me vas a decir que ahí van a montar una sinagoga y una iglesia cristiana junto a una mezquita y van a celebrar culto unidos al Dios de Abraham? Venga, hombre, durante siglos eso era inviable, no nos lo creemos. Pero la Biblia dice, sí, pero igual la Biblia se equivoca. Ahí lo tenéis, la Biblia nunca se equivoca. Y esto es uno de los signos, de las señales muy significativas de que realmente estamos en el tiempo del fin. Porque antes esto no era posible, hoy ya es posible. Es otro de los grandes pasos que acabamos de dar en la historia de la humanidad y nosotros pues ya lo anunciamos, pues eso, hace como 2 años y pico, ya dijimos esto ya está en marcha, el proyecto ya está en marcha y se va a completar. Y algunos decían, no, eso igual se lo han inventado por internet. No, no se lo han inventado, está ya en marcha. Se quedó todo como congelado por causa del COVID-19. La pandemia paralizó esos planes que tenía el Papa con el gran imán y con el ayatolá y se quedó ahí todo como congelado. Los dos grandes líderes musulmanos, el gran imán y el ayatolá, el ayatolá no, lo digo bien, hay 2 imanes, uno es el que está por ahí por Irán, donde estaba el ayatolá Jomeini, que fue uno de los, y después, y ahí estaba el Papa tratando todos estos asuntos. El Papa Francisco es un innovador en todo esto. Y dentro del mundo cristiano, no te olvides que los protestantes también tienen a sus representantes para unirse en esta idea. El ecumenismo es algo que también está ahí. Y hay líderes protestantes que han mostrado su orgullo para salir en la foto al lado del Papa y al lado de los otros líderes religiosos. ¿Qué comunión pueden tener las tinieblas y la luz? ¿Me lo podéis explicar vosotros? ¿Qué acto religioso podríamos hacer con los musulmanes, con los judíos y con las otras iglesias cristianas que contemplan idolatría? Ídolos, cuando la Biblia dice que no te harás imagen ni ninguna semejanza, ni de lo que hay arriba en los cielos ni abajo en la tierra, no te inclinarás a ellas ni las adorarás. ¿Qué comunión podemos tener con personas que adoran a seres que no son Dios? ¿Qué comunión podemos tener con personas que dicen que Cristo no es el Hijo de Dios, no es Dios hecho hombre, es un profeta y lo consideramos como profeta, pero no es Dios, no es el Mesías que vino a morir por los hombres? ¿Qué podemos hacer con los que creen de esta manera? No menospreciamos a nadie. No estamos diciendo, estos son, no juzgamos a nadie, pero decimos nuestra fe es incompatible con la fe de ellos. O sea, no podemos calzar una cosa con otra. Entonces, el ecumenismo no es viable delante de Dios y con una actitud veraz, verdadera. Yo tengo amigos católicos, he conversado con personas católicas de la Biblia y no tenemos ningún problema con nadie, con musulmanes, con ningún problema, pero estamos hablando de la fe y del culto a Dios. Yo no puedo hacer culto a Dios al lado de una persona que cree distinto a mí. Yo estoy haciendo culto a Dios para honrar a Dios con lo que entiendo que la Biblia dice. Y la Biblia nos dice que es así, 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 el otro lo piensa de otra manera y te respeto mucho, pero eso impide que tú y yo nos podamos sentar en el mismo sitio y decir, vamos a adorar a Dios, vamos a hacer culto a Dios. No, porque entonces yo tengo que ceder en lo que sé que es la verdad. Y supuestamente él tiene que ceder en lo que es la verdad. Hace unos años, cuando hubo en el mes de agosto los atentados de Barcelona y Cambrils, unas semanas posteriores se hizo en Cambrils un acto en condena del terrorismo y se invitó precisamente a las principales religiones. Y fuimos a apoyar a nuestros hermanos de Cambrils. Se invitó al pastor de Cambrils, a Fernando Campillo, para que estuviese representando en ese lugar, porque en Cambrils murió gente por los atentados, por los yihadistas que ahí escaparon de Barcelona y llegaron hasta Cambrils. Y entonces fuimos para apoyarles. Y ahí había pues, representantes de la Iglesia Católica, del Islam, de los evangélicos, y cada uno salió y dijo unas palabras. Y claro, era un momento en el que se tenían que medir las palabras.
y se tenía que decir sin entrar en conflicto con las otras religiones. Entonces, tanto el católico como el evangélico fueron correctos, hablaron de lo que dice la Biblia, lo que dice Dios, que se condena la violencia, el terrorismo, tal y tal, y después le tocó al musulmán, al imán, salió ahí y dijo, y este no fue correcto, porque dijo que Jesucristo es un profeta, y empezó a decir cosas que atacaba a los otros que estaban ahí, y no venía a cuento de nada eso. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Un culto unidos? ¿Y qué haremos en ese culto? ¿Qué cantamos? ¿Qué predicamos? ¿Qué oramos? No se puede sostener. Benito, ¿querías decir algo antes? Lo que tú estabas diciendo, que estos representantes protestantes exactamente que Biblia leen, porque vamos, no me sugieren ellos para poder ir a esos sitios. Sí. Aquí mismo, en la provincia de Tarragona, yo estoy en varios grupos de pastores. Y en algún grupo de esos pastores alguna vez ha habido algún roce y algún comentario por algún hermano que se muestra muy partidario del ecumenismo y otros pues que no, y ahí ha habido algún roce y alguna cosa. O sea que dentro del mundo cristiano existen ya ese conflicto de los que están a favor acerca del ecumenismo y los que están en contra. Tenemos que dejarnos llevar por lo que dice la Biblia, no por nuestro criterio personal al final, ¿no? Y la Biblia nos dice eso, que tenemos una misión, tenemos que predicar al Cristo de la Biblia, el Evangelio de verdad, y tenemos que anunciar de que solo hay un camino que lleva a la salvación y es Cristo. Si yo estoy en una reunión donde hay un musulmán, un judío, quien sea, yo tengo la obligación delante de Dios de predicar eso. Y decir, solamente si creéis en Jesucristo como vuestro Salvador personal, podéis llegar a ser salvos. Entonces eso va a crear un momento violento, porque estoy agrediendo la fe de ellos. Ellos no creen que eso es así. Ellos no creen en Jesucristo como Salvador, como Dios hecho hombre. Entonces tenemos un problema. Si yo estoy incluso con otros cristianos, si yo estoy ahí en una reunión donde hay un católico romano y yo digo, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo, y no lo estoy diciendo yo, estoy citando un versículo bíblico, el otro se puede ofender porque dice, no, María también es mediadora, lo dice el catecismo romano. Entonces vamos a tener conflictos por todas partes. No podemos hacer culto a Dios unidos. Podemos sentarnos y podemos hablar, podemos tratar problemas que haya en la sociedad, en el mundo, podemos hacer cosas juntos, pero culto a Dios no podemos hacer juntos porque solamente los que creen de una forma pueden llevar delante de Dios lo que ellos creen con su fe, ¿no? Estamos hablando de escatología. Escatología es una doctrina que trata sobre los últimos días. La palabra escatología viene del griego, es chatos, que significa final. Y en escatología hay momentos, tiempos que a veces nos cuesta todavía definir o identificar. Hay profecías que aún pueden parecer algo confusas, pero estamos en el cumplimiento de las últimas profecías de la Biblia. Se ha cumplido todo hasta ahora. Todo lo que estaba escrito se cumplió y estamos en las últimas profecías. Y algunas que tienen que ver con lo que estábamos viendo de esta casa abrahámica, pues se están cumpliendo, o sea que estamos ya ahí a las puertas. Vivimos en un momento en el que difícilmente podemos estar hablando de que faltan siglos. Es que es todo tan evidente, estamos en un momento histórico tan crucial y todas las señales nos muestran que la higuera está ya reverdeciendo, el verano está a las puertas, como decía Jesús. Es que vivimos un momento ya en el que el cristiano no puede relajarse, no podemos despistarnos. Tenemos que estar como nunca con las lámparas encendidas. Tienes que estar seguro en que has creído, que estás en la voluntad de Dios. Recuerda, aquí es a donde nos lleva Juan. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Desmarcaos del mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, y solo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cómo planteas tu vida? ¿Cuáles son tus objetivos? Cuando tomas decisiones importantes en tu vida, te estás planteando ya no como lo más importante el tema material,
el tema de satisfacer tu carne, sino que te estás planteando esta decisión que voy a tomar realmente me va a bendecir y me va a ayudar para que sirva más a Dios. ¿Me va a llevar a una mejor vida espiritual? ¿Estas decisiones que voy a tomar son buenas para mí delante de Dios? Tenemos que tener claro dónde estamos. Eso es lo que Juan ahora pretende aquí. Y dentro de escatología hay cosas pues que, como digo, aún pueden ser algo confusas. Pero hay cosas que las tenemos muy claras y que están muy bien definidas en la Biblia, en la palabra de Dios. Sabemos que se va a producir el arrebatamiento, está claro. Sabemos que seguramente en este orden arrebatamiento y vendrá la gran tribulación. Sabemos que va a venir la gran tribulación, donde el anticristo, y ahora Juan aquí está hablando del anticristo y dice que ya ha habido muchos anticristos, sabemos que esto va a venir, la gran tribulación. Se habla de cómo será y cuándo la restauración de Israel como nación. Se habla del milenio que hemos dicho, Cristo reinará 1000 años sobre la tierra. Y se habla de la segunda venida, porque a veces utilizamos conceptos segunda venida y lo metemos todo ahí dentro, pero la segunda venida se produce en un momento determinado. Y es justo después del milenio. Y es justo, no después del milenio, antes del milenio, Cristo viene, segunda venida, reina, después del milenio ocurre el juicio final, el juicio de las naciones, que es otro de los eventos que sabemos que va a ocurrir. Entonces sabemos cosas que ahí la Biblia las dice y que van a ocurrir. Ahí nos perdemos a veces en algún detalle. Hay detalles que no lo sabemos del todo. Hay tiempos que tampoco podemos marcar con claridad, pero que sabemos que ocurrirá eso. Arrebatamiento, gran tribulación, milenio, segunda venida, el juicio final, la destrucción de Satanás, sus ángeles, todos los que no se hayan escritos en el libro de la vida, la muerte y el Hades, todo eso será arrojado al infierno, al lago de fuego, llámalo como quieras. Todo eso la Biblia dice que va a ocurrir. Así que lo sabemos a ciencia cierta. Y tenemos claro, por lo menos, estas 5 cosas, déjame que las puntualice mejor. Tenemos claro que Dios es soberano. Quiere decir que Él toma las decisiones y no tiene por qué darle cuentas a nadie. Dios es soberano y, segunda cosa, Dios tiene, por lo tanto, marcados y están en sus manos los tiempos. Él en su agenda sabe el día y la hora, Él tiene todo decidido cuándo va a ocurrir cada cosa. Tercera cosa, sabemos que Cristo volverá a buscar a su iglesia. Él lo dijo con sus propias palabras. Cuarta cosa, sabemos que Cristo gobernará en el mundo. Y quinta cosa, sabemos que habrá un juicio final en el que unos se salvarán y otros se condenarán para siempre. Y ahí vamos a retomar la semana próxima, porque en estos puntos me gustaría que leamos algunos versículos para que veamos que realmente la Biblia es la que nos dice. Están tocando las 9. Se te ha pasado rápido, ¿no? Pues qué bien. Pero ya hemos llegado al final de nuestra hora de estudio bíblico y por amor a los que tenéis urgencias, prisas y eso, pues ya vamos a despedirnos. Nos despedimos de los hermanos de Internet, los que estamos aquí, algunos nos vamos a quedar un ratito para orar. Y a los hermanos de Internet, pues los emplazamos ya, todos nos despedimos para mañana, miércoles, 9 de la noche, ahí nos reuniremos. Sí, ya la semana que viene leemos versículos, ahí estoy viendo en el chat de Internet y hay los hermanos que han hecho comentarios y se están despidiendo algunos. Pues un abrazo para todos y nos vemos mañana, si Dios quiere, 9 de la noche.